El hablar en lenguas. Introducción. La Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Esto ha sido el lema histórico y convicción de los que creemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Si alguna cosa se entremete entre la Biblia y el creyente, el resultado es un error doctrinal. El desuso de la palabra de Dios muchas veces se manifiesta en un deseo intenso por anhelar o buscar una experiencia significante para llenar el vacío que es el resultado de dejar de un lado la Biblia, sin leerla, estudiarla y practicarla. Hay una experiencia, aparentemente genuina, que han tenido muchos cristianos que les hace entender mal el mensaje de la Biblia en cuanto al ministerio del Espíritu Santo entre los hombres. Esto no quiere decir que la vida cristiana no es una experiencia, es decir, que la Biblia no puede experimentarse en la vida nuestra, pero significa que nuestras experiencias cristianas deben basarse en el testimonio sólido de la palabra única y autoritaria de nuestro Dios. Reconocemos que el hablar en lenguas fue uno de los dones del Espíritu Santo que encontramos en Romanos 12 y 1 Corintios 12, 14. Así que antes de entrar al tema debemos hablar de los dones en general para entender la razón de este don. La palabra don viene del griego, carisma, de donde tenemos la designación los carismáticos. Ellos al enfatizar algunos de los dones por encima de los demás han equivocadamente dicho que si uno no habla en lenguas entonces no tiene el Espíritu Santo, o nos acusan de no creer en el Espíritu Santo. Pero es obvio por el punto que vimos anteriormente sobre el bautismo del Espíritu Santo, si creemos en él y lo tenemos morando en nuestra vida desde el momento de creer en Cristo con fe verdadera. Si somos hijos de Dios entonces tenemos toda la plenitud del Espíritu en nosotros. Ahora, al hablar de los dones del Espíritu Santo, obviamente estamos diciendo que hay varios. Analizando los pasajes bíblicos sobre el uso específico de la palabra carisma en relación con la obra del Espíritu Santo, concluimos que un don del Espíritu Santo es una habilidad, o capacidad, dada por Dios al creyente para el servicio y el provecho de la Iglesia, el cuerpo del Señor. Esta definición nos lleva a mirar las características específicas de un don espiritual. 1. Es una habilidad sobrenatural y no un talento natural. En la misma forma que uno recibe ciertos talentos al nacer físicamente, al nacer de nuevo, espiritualmente, uno recibe capacidades especiales por parte de Dios. Entonces uno no recibe el don espiritual de escribir, don de música, don de educación, o don artístico, etc. 2. Es una manifestación del poder del Espíritu Santo. Nosotros somos instrumentos para la manifestación del poder de Dios. 3. No es un aumento a una capacidad natural, sino conlleva el propósito de revelar lo que el Señor puede hacer por su pura gracia en la persona que se entrega a él de lleno. 4. No son dados para un ministerio en particular. Es decir, no hay un don de ministerio juvenil, o de damas o de universitarios, etc., pero cualquier persona puede usar su don dentro de uno de estos ministerios particulares. 5. Es para el servicio en el crecimiento y la edificación de la iglesia y no para un puesto de autoridad. Vemos que los primeros diáconos no fueron escogidos por sus dones, sino por su carácter y testimonio. Sin embargo, hoy en día al nombrar diáconos buscamos a personas con la disposición de servir o el don de servicio, pero el énfasis para todos los dones debe ser en cuanto al servicio y el provecho general de la iglesia, 1 Corintios 12, 7, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Ojo, no son para provecho privado, ni para el crecimiento espiritual personal. 6. Que hay una diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo, 1 Corintios 12, 4, y cada uno se reparte según él quiere, 1 Corintios 12, 11. Estas características determinan los propósitos de los dones espirituales. Primero, enfatizamos que el propósito declarado de los dones del Espíritu Santo es para el bien común para el provecho de todo el cuerpo de Cristo. Es muy claro que los dones son dados para el crecimiento espiritual y numérico de la Iglesia, y no para ensalzar a los que los poseen. Son para servicio y dados, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. 1 Pedro 4, 11. Segundo, debemos ver la necesidad mutua dentro de la Iglesia. Todos los miembros son necesarios para el crecimiento del cuerpo, 1 Corintios 12, 21, 22. Cada creyente tiene una función necesaria para el bien del cuerpo. El crecimiento del cuerpo depende de la unidad y la actividad de todos los miembros, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Efesios 4, 16.
Con esta introducción al tema de los dones en general, seguimos con mirar específicamente el don de lenguas. En los últimos años ha crecido el número de estudiantes bíblicos que, según su propio testimonio, han estado otorgando el don de lenguas a la Iglesia. Algunos de ellos piensan aún que el Espíritu Santo les ha conferido este don, y creen que han hablado en lenguas. Todos estos eventos nos hacen escudriñar de nuevo nuestra Biblia a fin de que ni nuestras prácticas ni nuestros deseos estén fuera del marco indicado por la palabra. Juan 5, 39. Hechos 17, 11. Y el lugar dado en el Nuevo Testamento, el don de lenguas, es definitivamente uno de los dones mencionados en el Nuevo Testamento. El problema es determinar exactamente lo que es, cómo se debe usar, y el propósito por lo cual fue dado. Solo 3 libros mencionan esta habilidad, aunque un caso es dudoso. Parece ser un don poco usado dentro de las iglesias neotestamentarias, y en cuanto a iglesias establecidas se menciona solo en relación con la iglesia en Corinto, y en ese caso es para corregir el mal uso. Analicemos lo que el Nuevo Testamento dice al respecto. A las citas bíblicas. 1. Marcos 16, 15, 18. Hablarán nuevas lenguas. B. 17. Estos versículos mencionan varias señales espectaculares, incluyendo el hablar en nuevas lenguas. No hay forma para saber si se habla del mismo don de lenguas del Espíritu Santo. De todos modos era algo dado a los apóstoles para confirmar el mensaje de Jesucristo. 2 Corintios 12, 12. Romanos 15, 18, 19. Nota importante. Esta porción, Marcos 16, 9, 20, ha sido discutida por el hecho de que no aparece en los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento, ni otros testimonios de la antigüedad. Hay duda que Marcos la haya escrito. Entonces no debemos basar ninguna doctrina sobre este pasaje. 2. Hechos. Hay 3 pasajes en el libro de los Hechos que hacen mención de este don. Estos pasajes son descriptivos, narrativos e históricos, no doctrinales. Relatan las experiencias de los discípulos primitivos cuando se manifestaron las lenguas. A través de los 3 pasajes, vemos que el enfoque de la aparición de lenguas era para atestiguar y confirmar la nueva relación de distintos grupos de creyentes en Dios por medio del Espíritu Santo. Era necesario comprobar que Cristo estaba conformando su nueva iglesia de otros grupos étnicos. A Hechos 2, 1, 13. Muchos judíos de varias partes del Imperio Romano habían llegado a Jerusalén para celebrar la fiesta anual de las semanas, Pentecostés, y Cristo había mandado a sus discípulos a esperar la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, los discípulos recibieron el Espíritu. Fueron llenos y hablaron en otras lenguas, y cada uno les oía hablar en su propia lengua. El hablar en lenguas fue un don sobrenatural para poder hablar en idiomas extranjeros y terrenales, conocidos por alguien presente. Fue una señal a los judíos confirmando que el mensaje predicado era de Dios. Ve Hechos 10, 34, 48. Esta vez, el hablar en lenguas sucede en la casa de Cornelio, un gentil. Probablemente todos en la casa eran gentiles menos Pedro y los judíos que fueron con él. Pedro estaba en un proceso de transición. Él nunca antes se asociaba con gentiles. ¿Será que los gentiles tienen derecho a la salvación y a recibir el Espíritu Santo? Pedro predicó el Evangelio. El Espíritu Santo cayó sobre ellos de la misma manera como en el día de Pentecostés, y hablaron en lenguas. Pedro tomó esta señal para comprobar que el mensaje de salvación incluye a los gentiles. Hechos 11, 15, 17. Hechos 19, 1, 7. Aquí tenemos unos creyentes de Juan el Bautista, obviamente de la nacionalidad judía, quienes habían creído en el Mesías pero sin conocer la nueva relación con Jesucristo y el bautismo en el cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo. Al entender mejor y recibir el nuevo bautismo en el nombre de Cristo en vez de Juan, también recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas como señal. De aquí en adelante, no vemos el hablar en lenguas como parte de la conversión de los creyentes. En todos los viajes misioneros de Pablo y en el establecimiento de muchas iglesias, no hay ninguna mención del uso de este don. Recordamos nuevamente que el libro de Hechos es un libro histórico de transición mostrando el crecimiento de la iglesia y el esparcimiento del Evangelio desde Jerusalén hasta los fines de la tierra. 3. 1 Corintios 12, 14. La iglesia de Corinto sin duda estaba manifestando el hablar en lenguas. Sin embargo, Pablo vio la necesidad de tomar 3 capítulos para corregir el mal uso. Son 3 capítulos muy importantes para ver el enfoque que debemos tomar sobre este don. No vemos Pablo diciendo que se debe hablar en lenguas, al contrario, muy pocos deben hacerlo y siempre con interpretación y con orden. Jamás se vuelve a hablar de este don en sus otros escritos. ¿Se corrigió el problema?
¿Cesó el hablar en lenguas después de esto? Ve el enfoque bíblico. 1. El orden en la lista de los dones. Hay dos listas que incluyen el don de lenguas, 1 Corintios 12, 8, 10 y 28, 30, y ambas están en el mismo libro. Otra lista de los dones del Espíritu se encuentra en Romanos 12, 3, 8 y no hay mención de este don. Por alguna razón Pablo no vio la necesidad de mencionar este don a la iglesia de Roma unos años después. Nota. Pablo escribió Romanos unos 2 años después de escribir a los Corintios. Es importante fijar que en las dos listas de 1 Corintios, el hablar y el interpretar lenguas vienen al final, dando así mayor importancia a los primeros dones. En el pasaje de 1 Corintios 12, 28, 30, es aún más destacado la importancia de los primeros dones por el uso de las palabras primeramente, luego, tercero, luego, después. Me hago entonces la pregunta, ¿por qué tantas iglesias ponen mayor énfasis en el hablar en lenguas? Si el cristiano no tiene todos los dones, ¿por qué se dice que todos debemos hablar en lenguas? 2. La prioridad escrita. En segundo lugar, hay una prioridad escrita en 1 Corintios 14. Pablo se dedica un capítulo entero a hacer una comparación de dos de los dones mencionados, lenguas con profecía. El capítulo demuestra claramente la superioridad de la profecía sobre las lenguas. Este don debe ocupar siempre su propio lugar con respecto a los demás dones del Espíritu. No es un don de prioridad para la Iglesia. Y la naturaleza de lenguas en el Nuevo Testamento. Ahora necesitamos analizar lo que eran lenguas en el Nuevo Testamento. ¿Cuál era su naturaleza? Luego podemos preguntarnos, ¿qué son las lenguas que se experimentan hoy? A las palabras significativas. 1. Lengua extraña o desconocida. 1 Corintios 14, 4, 13, 14, 19, 27. Es importante saber que esas palabras, extraña o desconocida, no aparecen en el original como se puede verificar en otras traducciones, Nácar Colunga, Torres Amat. Versión hispanoamericana. Nueva versión internacional. La Biblia de las Américas. Y más. En la versión Reina Valera, parece que quisieron añadir esas palabras para aclarar la clase de lenguas, sin embargo ha resultado lo contrario y ha servido para la mala interpretación. Lo que ha pasado es que muchos han creído que las lenguas extrañas o desconocidas son expresiones extáticas que no tienen significado en algún lenguaje humano, sino que son un lenguaje celestial. Eso es basar una enseñanza sobre palabras que no existen en el texto griego original. Vea. 1 Corintios 14, 4, el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Verso 13, 14, por tanto, el que habla en lenguas, pida en oración para que pueda interpretar. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Verso 19, sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para instruir también a otros, antes que 10.000 palabras en lenguas. Verso 27, si alguno habla en lenguas, que hablen 2, o a lo más 3, y por turno, y que uno interprete. 2. Lengua glosa. El uso uniforme de la palabra lengua glosa, en el Nuevo Testamento es un lenguaje usado por habitantes del mundo. La única excepción a esta regla es cuando la palabra se usa para designar el miembro del cuerpo humano llamado la lengua. 3. Géneros de lenguas, Genos 1 Corintios 12, 10. La palabra genos significa nacionalidad, raza, o grupo de personas. Lo que esto significa entonces es que Dios da la capacidad de hablar una diversidad de idiomas nacionales humanos más no celestiales. Vea la traducción del Bla, hay, quizás, muchas variedades de idiomas en el mundo, y ninguno carece de significado y sigue la explicación de la clase de idiomas que se refiere en el versículo 11, pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero, y el que habla será un extranjero para mí. Ve la habilidad de hablar en lenguas. Hemos visto que los dones del Espíritu son capacidades o habilidades sobrenaturales y no naturales, así que no es algo que podemos imitar ni aprender. También vimos que la habilidad de hablar en lenguas es la habilidad de hablar un lenguaje extranjero sin antes tener la oportunidad de haberlo aprendido por medios ordinarios. Esto sí sería un don del Espíritu Santo. Una pregunta retórica de reflexión. ¿Por qué Dios no ha dado el don de lenguas a los misioneros al entrar a una tribu, pero a tantos en nuestra ciudad sí? Y propósito del don de lenguas en el Nuevo Testamento. La razón de ser de este estudio de la enseñanza bíblica sobre el don de lenguas tiene que ver con el propósito divino al dar este don a su iglesia. ¿Por qué fue dado este don a ciertos creyentes? ¿Será todavía necesario? A el propósito expresado. La Biblia dice específicamente que el don de lenguas sirve como una señal a los no creyentes, 1 Corintios 14, 22.
La palabra señal tiene un significado especial en el Nuevo Testamento. Esencialmente es una muestra o manifestación que lleva consigo un mensaje especial como un hecho milagroso que da evidencia de un poder sobrenatural. El uso claro de esta palabra señal se encuentra en Juan 20, 30, 31, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. 31 Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que al creer, tengáis vida en su nombre. Estos versículos hacen referencia a ciertos milagros que fueron recordados o escritos en el Evangelio, no tanto por la admiración que produjeron, sino por el mensaje que enseñaron. B. 31. Entonces, el don de lenguas fue una señal, una dádiva sobrenatural, divina, y dada para desempeñar una función específica. El objeto de esta función específica de lenguas, nuevamente, era una señal para personas incrédulas, especialmente miembros de la raza judía. Compare este pueblo en 1 Corintios 14, 21. Este versículo da el fondo histórico para la declaración que se encuentra en el verso 22. Así que, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Sin duda el pasaje citado por Pablo es Isaías 28, 11, 12, en verdad, con tartamudes de labios y en lengua extranjera, él hablará a este pueblo, al cual había dicho, aquí hay reposo, dad reposo al cansado. Y, aquí hay descanso. Pero no quisieron escuchar donde los de otras lenguas eran los asirios, y aún así el pueblo no quería creer y arrepentirse. Escuchar lenguas era un llamado y señal a los judíos incrédulos a creer en y obedecer a el mensaje de Dios. Por eso la gran reacción de los oyentes en el día de Pentecostés, al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2, 37. Pedro declaró que aquello que ellos vieron y oyeron fue la autenticación divina de su mensaje, que Jesús es el Mesías prometido. Precisamente lo que ellos habían rechazado, sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2, 36. El mensaje de Pedro les llegó al corazón. No había duda de que Dios estaba en medio de ellos llamándolos al arrepentimiento. Las lenguas extranjeras comprobaba el mensaje de salvación. Del libro de los Hechos es muy evidente que cuando se ejercitó el don de lenguas estuvieron presentes algunos judíos, lo cual sirvió de señal para ellos. Esta declaración puede demostrarse al leer los pasajes que tienen que ver con el ejercicio de dicho don en los tiempos apostólicos. La conclusión clara es que el don de lenguas fue dado como una señal a los judíos de que Dios estaba actuando, sin señales no quisieron creer. Los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría. 1 de Corintios 1, 22. Esta declaración no incluye solamente a los judíos netamente incrédulos, no salvos, sino puede incluirse también judíos que tenían dudas o falta de comprensión acerca del mensaje predicado a los gentiles. Está bien creer que la salvación es para los judíos, pero ¿será posible que Dios quiera salvar a los gentiles también? La manifestación de lenguas tanto en el día de Pentecostés como en el caso de Cornelio aclaró la respuesta, Hechos 11, 15, 18. Comprobado. La salvación sí es para todos, sean judíos o gentiles. Nota. Debemos notar también que no hay evidencia de que esas personas de la casa de Cornelio siguieron hablando en lenguas después de ese día. Era una señal del momento para Pedro y sus compañeros judíos, y no una habilidad permanente. Tampoco hay razón para decir que los discípulos después del día de Pentecostés siguieron hablando en lenguas en todas sus reuniones. Simplemente no hay evidencia bíblica para decírselo. Ve el propósito explicado. El mensaje exacto a comunicarse al judío no creyente por medio de esta señal se encuentra expresado claramente, tanto en el libro de los Hechos como en 1 de Corintios 12. Antes de presentar la lista de los dones espirituales en 1 de Corintios 12, Pablo señala uno de los problemas mayores que había en Corinto. Los primeros 3 versículos indican que existía el problema de discernir cuáles declaraciones o enseñanzas provenían de Dios y cuáles no. Los habitantes de Corinto no tuvieron el Nuevo Testamento para poder examinar y demostrar la validez de un mensaje que supuestamente venía de Dios. Existió la necesidad de un método por el cual tales declaraciones pudieron ser juzgadas. Otras declaraciones en el capítulo 14 sirven para confirmar el punto de vista de que el don de lenguas fue dado para autenticar el mensajero de Dios y su mensaje.
Sin embargo, Pablo pide que ellos verifiquen la veracidad y autoridad de su mensaje por medio de uno que sea profeta o espiritual entre ellos. Primera de Corintios 14, 37, si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor. If. La práctica de las lenguas según el Nuevo Testamento, Primera de Corintios 14. ¿Cómo practicaban este don en el Nuevo Testamento? Obviamente no tenemos mucho relato bíblico para conocer la práctica en las iglesias originalmente. Sin embargo, por el mal uso del don de lenguas en Corinto, Pablo dio ciertas reglas para controlar el ejercicio del don. Al comparar con la Biblia, mucho de lo que se dice hoy en cuanto al hablar en lenguas, poco tendría que ver con el concepto bíblico y la validez de la práctica. Es decir, en muchos casos no se sujetan a las reglas de la palabra de Dios dadas para gobernar el uso de este don. ¿Cuántas iglesias hoy estarían bajo la misma exhortación que la de Corinto? A el uso limitado. El don se debe ejercer por 2 o 3 personas, pero no más de este número, Primera de Corintios 14, 27, y que se hablen por turnos, no hablando a la vez. No hay forma de recibir un mensaje de Dios si todos están hablando y nadie interpretando. El uso es limitado y es para edificar a la congregación. Ve la necesidad de un intérprete. Así entonces vemos la necesidad de que un intérprete esté presente cuando uno ejerce el don de lenguas. De una u otra manera ellos que tenían el don debían averiguar si había un intérprete en la concurrencia. Si no se encontraba, el que quería hablar debía callarse. Primera de Corintios 14, 28. ¿Qué valor hay si alguien habla en alemán en la iglesia y no hay nadie para interpretar lo que dijo? Si el Espíritu Santo es el Dios de paz en vista del abuso del don de lenguas, la iglesia de Corinto se vio en la obligación de dar ciertas reglas para refrenar a algunos miembros entusiastas de dicha iglesia. Por falta de observar estas instrucciones, es evidente que muchos grupos que profesan tener el don de lenguas nunca han recibido este don del Espíritu Santo. No es de esperar que el Espíritu Santo otorgara tal don a personas que continuamente abusan de él. El Señor no es autor de confusión sino de paz. Primera de Corintios 14, 33. Próximo tema. Milagros, sanidades y prodigios. En el próximo video.